La ciudad de Nueva York nunca duerme, pero a veces, entre el rugido incesante del tráfico y el brillo eléctrico de las marquesinas, la ciudad parece contener la respiración. Es en esos microsegundos de silencio, en las grietas de la realidad, donde lo imposible encuentra un camino para filtrarse. Era mediados de junio de 1950, una noche sofocante. El aire en Times Square era denso, cargado con el olor a gasolina quemada, asfalto caliente y la transpiración colectiva de miles de almas que buscaban un respiro bajo las luces de neón. La guerra había terminado hacía 5 años, y el optimismo de la posguerra vibraba en el concreto, una marcha hacia el futuro, hacia la modernidad, hacia una era de cromo y velocidad. Nadie miraba hacia atrás. El pasado era un país extranjero, al que nadie quería regresar. A las 11:15 de la noche, el flujo habitual de peatones y automóviles se vio interrumpido por un sonido que es universalmente reconocido en cualquier metrópolis del mundo, en el chillido agónico de unos frenos bloqueados, seguido por el golpe sordo y húmedo de metal impactando contra carne y hueso. El tiempo, esa constante que creemos inmutable, pareció detenerse. Un taxi amarillo se detuvo en seco en medio de la Quinta Avenida. El conductor, pálido y temblando, salió del vehículo. Alrededor, la multitud se congregó con esa mezcla mórbida de horror y curiosidad que define a la naturaleza humana. En el suelo yacía un hombre. Estaba muerto antes de tocar el pavimento. La violencia del impacto había sido absoluta. Hasta aquí, esta es una historia común, una tragedia estadística, en los registros del Departamento de Policía de Nueva York, un número más en el informe anual de accidentes de tráfico. Pero cuando el oficial de turno se arrodilló junto al cuerpo para buscar identificación, la atmósfera cambió. El aire se volvió más frío, más extraño, porque lo que yacía sobre el asfalto de 1950 no pertenecía a ese mundo. No era solo la muerte lo que perturbaba a los presentes, era la disonancia visual. El hombre, de unos 30 años, no vestía como un neoyorquino de mediados del siglo XX. No llevaba el corte de los trajes de posguerra, ni la tela sintética que empezaba a popularizarse. Llevaba una levita negra, larga y pesada, de un corte que no se había visto en las calles de Manhattan desde hacía décadas. Sus pantalones eran estrechos, casi tubulares, y calzaba botas de cuero con hebillas de plata, abotonadas con una precisión artesanal que ya no existía en la industria moderna. Parecía un actor que acababa de salir de una obra de teatro de época y había tropezado fatalmente con la realidad. O quizás, un bromista excéntrico. Esa fue la primera hipótesis de la policía en un excéntrico. Nueva York estaba llena de ellos. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad, un lugar de azulejos blancos y luces fluorescentes que zumban con una frecuencia que parece taladrar el cráneo. Allí, bajo la luz clínica y desapasionada de la sala de autopsias, el misterio dejó de ser una curiosidad para convertirse en una imposibilidad física. El médico forense comenzó el procedimiento estándar: desvestir al cadáver y catalogar sus efectos personales. Es en este punto donde la narrativa de la realidad comienza a fracturarse. Los objetos que llevamos en nuestros bolsillos son anclas. Nos atan a un momento, a un lugar, a una identidad. Un recibo de café nos sitúa en una mañana específica. Un boleto de autobús traza nuestra ruta. Las monedas en nuestro bolsillo llevan la fecha de nuestra era. Somos la suma de los detritos que acumulamos a lo largo del día. Pero los bolsillos de este hombre contaban una historia que el cerebro racional se negaba a aceptar. El primer objeto extraído fue una ficha de cobre. No era dinero de curso legal. Era una ficha por el valor de 5 centavos. Canjeable por una cerveza en una taberna cuyo nombre nadie en la estación de policía reconocía. El metal estaba opaco, pero no desgastado por el tiempo geológico, sino por el uso humano. Luego vinieron los billetes, una suma considerable de dinero, pero totalmente inútil. Billetes de banco antiguos, emitidos por bancos nacionales que habían dejado de existir o habían cambiado de nombre hacía 70 años. La textura del papel era lo que desconcertaba al forense. El papel, moneda, envejece, se vuelve quebradizo, amarillento, absorbe la grasa de los dedos y el polvo de los años. Estos billetes estaban crujientes, olían a tinta fresca
y a papel nuevo. Eran billetes impresos en la década de 1870, pero que parecían haber salido de la imprenta esa misma mañana. El silencio en la morgue se hizo más profundo. El zumbido de las luces parecía ahora un grito distante. Continuaron vaciando los bolsillos. Encontraron una factura, un recibo por el cuidado y la manutención de un caballo y un carruaje. El nombre del establecimiento era Establos Lexington, una dirección que, según los mapas de 1950, no correspondía a ningún establo, sino a un edificio de oficinas o una tienda departamental. La fecha en el recibo estaba escrita con una caligrafía elegante y fluida, con tinta negra en junio 1876. 74 años de diferencia. Finalmente, encontraron las tarjetas de visita, pequeños rectángulos de cartulina color crema, impresos con tipografía clásica. El nombre grabado en ellas era Rudolph Fentz. Sin dirección de correo, sin número de teléfono, solo una dirección residencial en la Quinta Avenida. El capitán Hubert Rimm, del Departamento de Personas Desaparecidas, fue asignado al caso. Rimm era un hombre de lógica, un burócrata de la tragedia humana. Había visto de todo en suicidios disfrazados de accidentes, huidas desesperadas, vidas dobles que colapsaban bajo su propio peso. Para él, la explicación debía ser sencilla. Tenía que serlo. El cerebro humano aborrece el vacío de lo inexplicable. Siempre busca rellenarlo con patrones familiares. Rimm teorizó que se trataba de una broma elaborada, o quizás de un anciano con demencia que había guardado la ropa y el dinero de su padre como un tesoro y, en un ataque de delirio, se había vestido con ellos para salir a caminar. Pero la autopsia contradecía esta teoría. El hombre no era un anciano. Tenía la piel tersa, los dientes en perfecto estado, sin los trabajos dentales modernos, pero sanos, y la musculatura de alguien joven. No había señales de envejecimiento prematuro ni de enfermedad mental visible en su fisonomía. Más inquietante aún era la condición de la ropa. La tela no olía a naftalina ni a humedad de armario cerrado. No había polvo acumulado en las costuras. El cuero de los zapatos era flexible, no rígido ni agrietado por décadas de almacenamiento. Todo en él sugería que se había vestido esa mañana en 1876, había salido a la calle y en el transcurso de un paso había cruzado un abismo de 74 años para morir bajo las ruedas de un taxi en 1950. La investigación de Rimm se convirtió en una obsesión silenciosa. No había registros de un Rudolph Fentz en la guía telefónica de 1950. No había huellas dactilares en el sistema que coincidieran con las del occiso. Nadie reclamó el cuerpo. Era un hombre que había caído del cielo, o mejor dicho, que había caído del tiempo. Rimm comenzó a rastrear la dirección en la tarjeta de visita. En 1950, esa dirección correspondía a un comercio. Nadie allí había oído hablar de Rudolph Fentz. Sin embargo, la persistencia es la única herramienta del investigador cuando la lógica falla. Rimm buscó en los registros históricos, en los archivos polvorientos de la ciudad, retrocediendo década tras década. Lo que encontramos aquí no es simplemente un caso de identidad desconocida, es un desafío a nuestra comprensión fundamental de la causalidad. Vivimos bajo la premisa de que el tiempo es una flecha, lanzada desde el pasado hacia el futuro, en una línea recta e ininterrumpida. Creemos que el pasado es inmutable, un libro cerrado que acumula polvo en la estantería de la historia. Pero, ¿y si el tiempo no es una flecha? ¿Y si es un océano, con mareas, corrientes y remolinos? Y sí, bajo ciertas condiciones, uno puede ser arrastrado por la resaca hacia una orilla equivocada. El caso de Rudolph Fentz nos obliga a mirar el abismo, nos obliga a considerar que la solidez de la hora es una ilusión frágil. Imagine por un momento la experiencia de este hombre. Imagine salir de su casa una noche de verano, con el olor a estiércol de caballo y carbón en el aire, las lámparas de gas parpadeando en las esquinas, el sonido de los cascos sobre los adoquines. Da un paso para cruzar la calle, y en el instante en que su pie toca el suelo, el mundo explota. El cielo se vuelve de un color diferente. El ruido es ensordecedor, un rugido mecánico que no se parece a nada que haya escuchado jamás. Luces cegadoras, más brillantes que el sol, lo rodean. Monstruos de metal se abalanzan sobre él,
a velocidades imposibles. El terror absoluto, la desorientación total, y luego, la oscuridad, morir en un mundo ajeno, rodeado de extraños que visten ropas ridículas y hablan un idioma que es el suyo, pero que suena acelerado y cortante. Morir como una anomalía. A medida que profundizamos en los archivos, la historia de Rudolf Fentz deja de ser una leyenda urbana para convertirse en un rompecabezas forense. Porque el capitán Rimm, en su búsqueda de una explicación racional, encontró algo. Algo que no debería haber existido en los archivos de personas desaparecidas de 1876. Enterrado bajo toneladas de papel y olvido burocrático, había un nombre. Un reporte escrito a mano, con tinta sepia desvanecida por los años, describía la desaparición de un hombre de 29 años. Se le vio por última vez saliendo de su residencia para dar un paseo nocturno y fumar un cigarro. Nunca regresó. La descripción de su vestimenta coincidía, hasta el último botón, con la del cadáver que yacía en la morgue de Nueva York en 1950. Pero esto no es el final del misterio, es solo el comienzo. Porque aceptar que el hombre en la morgue era el mismo hombre que desapareció 74 años antes, implica aceptar que las leyes de la física se rompieron. Y si se rompieron una vez, pueden romperse de nuevo. En esta serie documental, no solo vamos a examinar la evidencia física, vamos a diseccionar la psicología de la creencia, la fragilidad de la memoria histórica y la posibilidad aterradora de que el universo sea mucho más permeable de lo que nos atrevemos a admitir. Vamos a caminar paso a paso por la investigación del capitán Rimm. Vamos a analizar los objetos, las monedas, las cartas, y vamos a enfrentarnos a la pregunta que ha perseguido a los investigadores de lo paranormal y a los escépticos por igual durante décadas. ¿Fue Rudolf Fentz la víctima de una broma cósmica, un fraude maestro, o fue verdaderamente un viajero involuntario, un náufrago en las costas del tiempo? La verdad, como veremos, es a menudo más extraña y más inquietante que cualquier ficción. Porque si Rudolf Fentz existió, si realmente cruzó ese umbral invisible en la Quinta Avenida, entonces ninguno de nosotros está a salvo. En cualquier momento, al doblar una esquina, podríamos encontrarnos perdidos en un mundo que no es el nuestro, convertidos en fantasmas sólidos en una época que no nos pertenece. Bienvenidos a la investigación del hombre que desapareció 2 veces. Bienvenidos al caso de Rudolf Fentz. El precinto de personas desaparecidas del Departamento de Policía de Nueva York en 1950 no era un lugar para la fantasía. Era una maquinaria de papel, tinta y cinismo. Imaginen una sala amplia, con techos altos manchados por el humo de tabaco barato, donde el sonido dominante no era la voz humana, sino el repiqueteo mecánico y constante de docenas de máquinas de escribir Remington. El aire olía a café rancio, a sudor frío, y a esa desesperación particular que se adhiere a las salas de espera de las instituciones públicas. Aquí, la tragedia se procesaba en triplicado. Esposos que salían a comprar cigarrillos y nunca volvían. Adolescentes que huían hacia las luces de Hollywood. Deudores que buscaban reinventarse bajo un nuevo apellido en el Medio Oeste. Para los detectives del precinto, cada caso era una ecuación con una solución lógica. La gente no se desvanece en el aire, y ciertamente no aparece de la nada. El capitán Hubert Rimm, el hombre encargado de dar sentido al cadáver del hombre de la levita negra, era un producto de este entorno. Rimm no era un creyente en lo paranormal, era un burócrata de la desgracia, un hombre que confiaba en las huellas dactilares, en los registros dentales y en la ineludible realidad de que todos dejan un rastro. Su trabajo consistía en conectar los puntos, en reducir el caos de la vida humana a un informe archivado en una carpeta Manila, pero el caso Fentz, como se le empezó a llamar en voz baja entre los oficiales, se resistía a ser archivado. Para entender la magnitud del problema al que se enfrentaba Rimm, debemos entender el contexto forense de la época. No existían las bases de datos digitales, ni el ADN, ni las cámaras de vigilancia. La identidad de una persona era una construcción de papel en certificados de nacimiento, licencias de conducir, registros de la seguridad social. Si un hombre no tenía esos papeles, para el Estado
Ese hombre era un fantasma. El hombre identificado como Rudolf Fentz no tenía nada que lo anclara al año 1950. Ring comenzó su investigación con la herramienta más básica en la guía telefónica. Recorrió con su dedo índice las columnas de nombres bajo la letra F. Fender, Fenton, Fenwick, ningún Fentz. Amplió la búsqueda a los directorios de los 5 distritos de Nueva York. A nada contactó a la oficina de registros de la ciudad para buscar licencias de conducir o registros de propiedad. El resultado fue un silencio administrativo absoluto. Era como si Rudolf Fentz nunca hubiera nacido, nunca hubiera pagado impuestos, nunca hubiera alquilado un apartamento en la ciudad más documentada de la Tierra. Frustrado por la falta de huellas burocráticas, Rim centró su atención en la evidencia física. Los objetos recuperados de los bolsillos del cadáver. Aquí es donde el contexto histórico se vuelve crucial. La mente humana puede racionalizar un disfraz, pero es mucho más difícil racionalizar la textura de la realidad. Tomemos los billetes de banco, por ejemplo. En 1950, el dólar estadounidense ya tenía el aspecto estandarizado y verdoso que conocemos hoy. Pero los billetes encontrados en el bolsillo de Fentz eran certificados de plata y billetes emitidos por bancos nacionales individuales, una práctica común en el siglo XIX antes de la estandarización total de la Reserva Federal. Rim llevó estos billetes a un experto en numismática y antigüedades bancarias. El experto examinó el papel bajo una lupa de joyero. Lo que buscaba eran señales de falsificación, el tipo de papel incorrecto, la tinta corrida, la falta de marcas de agua. Lo que encontró lo dejó pálido. El papel era auténtico papel moneda de la década de 1870. La composición de las fibras de algodón y lino era correcta, pero lo imposible era la condición. El papel tiene una vida química. Se oxida, se vuelve ácido, se amarilla. Incluso si se guarda en una caja fuerte al vacío, el tiempo degrada la celulosa. Estos billetes, sin embargo, poseían la mordida del papel nuevo. Al agitarlos, producían ese chasquido crujiente y metálico que solo tiene el dinero recién impreso. El experto concluyó que, químicamente, esos billetes habían sido impresos hacía apenas unos días o semanas. Pero la fecha de emisión era de hacía 75 años. Era una paradoja física que desafiaba la entropía. Luego estaba la ropa. Rim envió muestras de la levita y el chaleco a un sastre especializado en vestuario teatral, buscando la etiqueta de alguna casa de disfraces o la costura a máquina moderna que delatara el fraude. El informe del sastre fue igualmente desconcertante. Las costuras eran a mano, realizadas con un tipo de hilo de algodón mercerizado que había caído en desuso décadas atrás. Los botones no eran de plástico, sino de hueso y nácar real. No había cremalleras, ni velcro, ni mezclas de poliéster. Pero lo más revelador fue la etiqueta cosida en el interior de la levita. No indicaba una talla moderna ni una marca comercial. Llevaba el nombre de una sastrería que el sastre, un hombre anciano con memoria enciclopédica de la industria textil de la ciudad, reconoció vagamente como un establecimiento que había cerrado sus puertas antes del cambio de siglo. Rim se encontraba en un callejón sin salida. La lógica policial dictaba que debía haber un fraude, pero la evidencia forense gritaba que el fraude era imposible de ejecutar con tal perfección a nivel molecular. Para comprender la disonancia que este hombre debió sentir en sus últimos momentos, y para entender lo que Rim estaba empezando a sospechar, debemos mirar el mundo que Rudolf Fentz supuestamente dejó atrás. El Nueva York de junio de 1876 era un planeta diferente. Era el año del centenario de los Estados Unidos. La ciudad era más baja, más oscura y más olorosa. No había rascacielos dominando el horizonte. La aguja de la iglesia de la Trinidad seguía siendo una de las estructuras más altas. Las calles no estaban pavimentadas con asfalto liso, sino con adoquines irregulares cubiertos de una capa perpetua de estiércol de caballo y lodo. El sonido de la ciudad en 1876 era orgánico, el repiqueteo de cascos, el grito de los vendedores ambulantes, el silbido de vapor. La noche era verdaderamente oscura, iluminada solo por la luz vacilante y amarillenta de las lámparas de gas,
que creaban sombras largas y danzantes. Ahora, contrasten eso con el lugar de su muerte, la Quinta Avenida, en 1950. Si Rudolf Fentz realmente caminó desde 1876 hasta 1950, el choque sensorial habría sido suficiente para inducir un trauma catatónico instantáneo. El silencio de la noche victoriana fue reemplazado en un nanosegundo por el rugido de los motores 5.8. El olor a caballo y carbón fue suplantado por el monóxido de carbono y el ozono eléctrico y la luz de neón, el alumbrado público eléctrico, los faros de los automóviles. Para un hombre del siglo XIX, la Quinta Avenida de 1950 no parecería una ciudad, sino el interior de una explosión sostenida. Riem, sentado en su escritorio, bajo el zumbido de un ventilador, que apenas movía el aire caliente, empezó a sentir que el caso se le escapaba de las manos. La tarjeta de visita encontrada en el cuerpo indicaba una dirección en la Quinta Avenida. Riem decidió ir personalmente. Necesitaba ver el lugar físico, tocar ladrillo y mortero, escapar de la teoría. Al llegar a la dirección indicada en la tarjeta, Riem no encontró una residencia. Encontró un edificio comercial, una estructura de piedra y vidrio que albergaba varias tiendas de lujo y oficinas. El conserje del edificio, un hombre que llevaba trabajando allí desde los años 20, negó con la cabeza ante la pregunta de Riem. Nadie vivía allí. El edificio había sido renovado y convertido en oficinas hacía años. Antes de eso, había sido otra cosa, Anne. Y antes de eso, bueno, nadie recordaba tanto tiempo atrás. Riem se paró en la acera, mirando el flujo de gente moderna, hombres con sombreros fedora y mujeres con faldas acampanadas. Se dio cuenta de que estaba buscando a un fantasma en una ciudad que se devora a sí misma cada pocas décadas. Nueva York no tiene memoria, demuele su pasado para construir su futuro. Sin embargo, la tenacidad es la virtud del detective. Si Rudolf Fentz no existía en el presente, Riem tendría que buscarlo donde la lógica decía que era imposible encontrarlo, en el pasado. El capitán Riem tomó una decisión que lo alejaría de los procedimientos estándar y lo llevaría a los rincones más polvorientos de la burocracia. Decidió dejar de buscar al dueño del cuerpo en 1950. En su lugar, comenzaría a buscar a un hombre vivo en 1876. Esta decisión marca el punto de inflexión en la investigación. Es el momento en que el detective deja de tratar el caso como un homicidio vehicular no identificado y comienza a tratarlo como una imposibilidad histórica. Riem se preparó para sumergirse en los archivos, en los registros de censos olvidados y en las listas de votantes de una era donde la tinta se aplicaba con pluma y la luz provenía de velas. Lo que Riem no sabía, mientras encendía otro cigarrillo en la soledad de su oficina, era que la respuesta no estaba solo en los archivos policiales. La respuesta estaba dispersa en las vidas de personas que ya estaban muertas, en las memorias de viudas ancianas y en las notas a pie de página de la historia familiar, de gente que no tenía idea de que su antepasado se había convertido en el centro de un misterio que desafiaba al tiempo mismo. El contexto estaba establecido. La imposibilidad física de los objetos, la ausencia total de registros modernos y la autenticidad forense de la ropa apuntaban a una única y aterradora conclusión. Pero para probarla, Riem tendría que encontrar a alguien que recordara a un hombre que desapareció antes de que se inventara la bombilla eléctrica. La verdadera investigación estaba a punto de comenzar. La investigación policial es, en su esencia, una guerra de desgaste contra el silencio. A medida que pasaban los días, el cuerpo del hombre desconocido permanecía en una gaveta refrigerada de la morgue de Bellevue, convirtiéndose lentamente en una nota al pie de página administrativa. El capitán Hubert Riem sentía el peso del estancamiento. Había agotado las vías convencionales, las huellas dactilares no arrojaban resultados. La ropa no tenía fabricantes modernos. El dinero era una reliquia. Para cualquier otro detective, este habría sido el momento de cerrar la carpeta, marcar el caso como indigente no identificado y dejar que la ciudad enterrara sus secretos en la fosa común de Hard Island. Pero Riem no podía soltar el hueso. La disonancia cognitiva era demasiado fuerte. Había visto la textura de esos billetes.
Había tocado la tela de esa levita. Sabía que no era un disfraz. Rim decidió cambiar de táctica. Si el hombre no existía en el presente, tal vez su rastro existía en un pasado reciente. Un eco que aún no se había disipado del todo. El capitán dejó de buscar a Rudolf Fentz en la guía telefónica actual de 1950. En su lugar, se dirigió a la biblioteca pública y solicitó los directorios telefónicos antiguos. Esos tomos pesados y encuadernados en cartón gris que contienen la historia social de la ciudad. Comenzó a retroceder año por año. 1949. Nada a 1945. Nada 1942. Nadan fue en el directorio de verano de 1939, donde el dedo de Rim se detuvo. Allí, impreso en una tipografía pequeña y densa, estaba el nombre Rudolf Fentz Jr. La dirección correspondía a un edificio de apartamentos modesto en el East Village. No era el hombre de la morgue. El sufijo junior indicaba un hijo, pero era el primer hilo tangible en una madeja de imposibilidades. Rim se dirigió inmediatamente a la dirección del East Village. El edificio era una estructura de ladrillo rojo, desgastada por el hollín y los inviernos de Nueva York. Al interrogar al superintendente, un hombre mayor que barría la entrada, Rim se encontró con otro callejón sin salida, aunque esta vez el callejón tenía una puerta trasera. El hombre recordaba al señor Fentz. Rudolf Fentz Jr. había sido un inquilino tranquilo, un hombre de unos 60 años en aquel entonces. Pero se había mudado hacía años, o quizás había muerto. El superintendente no estaba seguro. Sin embargo, recordaba que el señor Fentz tenía una cuenta en un banco local cercano, una sucursal que todavía operaba en la Tercera Avenida. La banca, en 1950, era un asunto personal. Los gerentes conocían a sus clientes, y los registros se llevaban en libros de contabilidad físicos, escritos con pluma estilográfica. Rim, usando su placa como llave maestra, accedió a los archivos del banco. Allí descubrió que Rudolf Fentz Jr. había fallecido 5 años atrás, en 1945, pero la cuenta no se había cerrado en el vacío. Había una beneficiaria, su viuda. Los registros indicaban que la señora Fentz se había mudado a Florida tras la muerte de su esposo. Rim anotó la dirección. Lo que siguió fue un intercambio de correspondencia que, para los estándares de hoy, parecería agónicamente lento, pero que en aquel entonces era el ritmo natural de la justicia. Rim escribió a la dirección en Florida. Esperó una semana. 2 semanas. Finalmente llegó una carta. La letra era temblorosa, fina, escrita por una mano que sentía el peso de los años. Pero la mente detrás de las palabras era lúcida. La viuda de Rudolf Fentz Jr. confirmaba la existencia de su esposo. Y, lo más importante, confirmaba la historia de su suegro. Según la carta, el padre de su esposo, un hombre llamado Rudolf Fentz, había desaparecido de la faz de la tierra en circunstancias misteriosas. Pero no había desaparecido recientemente. La fecha que la viuda escribió en el papel hizo que Rim tuviera que sentarse y leer la línea 2 veces para asegurarse de que sus ojos no le engañaban. Su suegro había desaparecido en la primavera de 1876. La viuda relataba que su esposo, Rudolf Jr., tenía solo 4 años cuando ocurrió la tragedia. La familia vivía en la Quinta Avenida. Una noche, después de cenar, Rudolf padre decidió salir a dar un paseo para fumar un cigarro y disfrutar del aire nocturno. Se puso su levita favorita, tomó su sombrero y salió por la puerta principal. Nunca volvieron a verlo. La familia gastó una fortuna buscándolo. Contrataron detectives privados, pusieron anuncios en los periódicos, rastrearon morgues y hospitales desde Boston hasta Filadelfia. La teoría predominante en la época fue que había decidido abandonar a su familia, huir hacia el oeste o hacia Europa con una amante o para iniciar una nueva vida. Pero su esposa, la madre de Rudolf Jr., nunca lo creyó. Ella insistió hasta el día de su muerte en que algo terrible, algo inexplicable, le había sucedido a su esposo a pocas cuadras de su casa. Rudolf Jr. creció bajo la sombra de esa ausencia, una desaparición sin cuerpo, sin funeral y sin cierre. Rim
Dejó la carta sobre su escritorio. El humo de su cigarrillo ascendía en una columna recta hacia el techo manchado. Tenía la carta. Tenía el cuerpo. Pero en el trabajo policial, la coincidencia no es evidencia. Necesitaba la confirmación oficial. Necesitaba encontrar el reporte original, el paciente cero de esta anomalía temporal. El capitán se dirigió a los archivos de personas desaparecidas, no los archivos activos que consultaba a diario, sino el archivo muerto, el depósito profundo donde la ciudad almacenaba sus tragedias olvidadas. Era un sótano húmedo, lleno de estanterías de metal que gemían bajo el peso de cajas de cartón. El olor era intenso en papel podrido, moho, y el aroma acre del polvo de décadas. Rym tuvo que solicitar acceso a los registros del siglo XIX. Los volúmenes de 1876 eran libros enormes, encuadernados en cuero que se deshacía al tacto. Las páginas eran de un papel grueso, amarillento, y la escritura era esa caligrafía cursiva, elegante y disciplinada de los escribanos victorianos. Rym comenzó a buscar en junio 1876. Pasó las páginas con cuidado quirúrgico, temiendo que la evidencia se desintegrara bajo sus dedos. Robos de caballos, riñas de taberna, incendios menores. Y entonces, allí estaba, un reporte fechado a mediados de junio de 1876. El nombre Rudolf Fens, edad 29 años, residencia en Quinta Avenida. Rym leyó la descripción física proporcionada por la esposa angustiada hace 74 años. El sujeto vestía una levita de paño negro, de corte largo, pantalones de cuadros oscuros, muy ceñidos, botines de cuero abotonados, llevaba un sombrero de copa alta de seda negra. El corazón de Rym latía con fuerza contra sus costillas. Era una descripción exacta del cadáver que yacía en la morgue en ese mismo instante. Pero el reporte continuaba con los efectos personales que el hombre llevaba consigo al salir de casa. Detalles que solo la familia podía conocer y que ahora estaban catalogados. En la caja de evidencia de Rym, se sabe que portaba una suma considerable en efectivo, billetes de bancos diversos, una ficha de cobre para una taberna local, y tarjetas de visita con su nombre grabado. Rym cerró el libro de golpe, levantando una nube de polvo microscópico que brilló bajo la luz solitaria de la bombilla del sótano. La sensación que invadió al capitán no fue de triunfo, no fue la satisfacción del detective que resuelve el rompecabezas. Fue un vértigo profundo, existencial. Porque al conectar los dos puntos, el reporte de 1876 y el cadáver de 1950, Rym acababa de validar una imposibilidad. La lógica dictaba que esto no podía ser verdad. Un hombre no sale a fumar un cigarro en la era de la reina Victoria, da un paso en falso en el tejido del universo, y aparece 74 años después frente a un taxi en la era atómica, sin haber envejecido un solo día. Y sin embargo, la evidencia física era irrefutable. Los objetos en la caja de evidencia no eran reproducciones. La ropa no era un disfraz. El hombre muerto era Rudolf Fens, el mismo hombre que salió de su casa mientras el general Custer se preparaba para su última batalla en Little Bighorn, y que murió mientras Harry Truman era presidente. Rym se quedó allí, en el silencio del archivo, rodeado de miles de nombres de personas muertas. Se dio cuenta de que había tropezado con algo que excedía su jurisdicción. No era un crimen. No era un accidente. Era una violación de las reglas de la realidad. Lo que Rym no podía saber en ese momento, mientras subía las escaleras de regreso al mundo ruidoso y moderno de 1950, era que su descubrimiento no cerraría el caso. Al contrario, lo abriría a un escrutinio que duraría décadas. Porque si aceptamos que Rudolf Fens viajó en el tiempo, tenemos que preguntarnos, ¿fue un accidente aleatorio, un fenómeno natural como un rayo o un terremoto? ¿O hay lugares en este mundo, coordenadas específicas en nuestras ciudades, donde las paredes del tiempo son delgadas, tan delgadas que uno puede atravesarlas sin siquiera darse cuenta hasta que es demasiado tarde? El capitán Rym archivó el caso. Oficialmente, se cerró como una muerte accidental de un hombre desconocido, aunque internamente los detalles se filtraron.
La historia comenzó a circular, primero como un rumor en los bares de policías, luego como una curiosidad en revistas de lo extraño, pero la pregunta central permanecía, flotando en el aire viciado de la sala de interrogatorios: ¿cómo explicamos lo inexplicable cuando la evidencia está justo frente a nuestros ojos? La tragedia de Rudolf Fentz no fue su muerte. Todos morimos. Su tragedia fue el desplazamiento, morir solo, rodeado de monstruos de metal y luces cegadoras, separado de su esposa, de su hijo y de su mundo por una barrera invisible e infranqueable de tiempo. Fue el náufrago definitivo, y el capitán Grimm, el hombre de la lógica, fue el único testigo de su llegada a la orilla equivocada. Pero como veremos en la siguiente parte, la historia de Rudolf Fentz tiene capas más profundas. Porque en el mundo de la investigación, cuando algo parece demasiado perfecto, demasiado narrativo, a menudo lo es. La verdad sobre Rudolf Fentz estaba a punto de volverse aún más extraña, y nos llevaría lejos de las calles de Nueva York, hacia el reino de la ficción y la mente humana. El archivo del capitán Hubert Grimm se cerró, pero las puertas de lo imposible quedaron entreabiertas. En el mundo de la burocracia policial, el caso de Rudolf Fentz se desvaneció, tragado por el olvido administrativo que consume a miles de expedientes cada año. Sin embargo, las historias tienen una vida propia, una resistencia viral que desafía al papel y a la tinta, como una espora que hiberna esperando las condiciones adecuadas. La leyenda de Fentz durmió en la oscuridad durante 2 décadas, incubándose en los márgenes de la realidad. Fue en la década de 1970 cuando la historia despertó, no en los informes oficiales, sino en las páginas de revistas de lo paranormal, en boletines mimeografiados que circulaban de mano en mano entre entusiastas de lo oculto. La historia apareció en el Journal of Borderland Research en 1972. Se presentó no como una curiosidad, sino como un hecho, como la prueba definitiva de que la realidad es permeable. Durante años, esta narrativa se calcificó. Se convirtió en un dogma dentro de la comunidad de lo extraño. Se citaba en libros, se debatía en programas de radio de madrugada y con la llegada de Internet se extendió como un incendio forestal digital. Rudolf Fentz se convirtió en el santo patrón de los viajeros en el tiempo. Su nombre era invocado cada vez que alguien quería demostrar que el universo es más extraño de lo que la ciencia admite. Pero toda leyenda, por muy seductora que sea, tiene un punto de origen. Y en el año 2000, un investigador de folclore llamado Chris Obeck decidió hacer lo que nadie había hecho en 50 años, dejar de repetir la historia y empezar a auditarla. Obeck no era un policía, era un arqueólogo de datos. Un hombre que entendía que la verdad a menudo se esconde bajo estratos de exageración y teléfono descompuesto. Su enfoque fue forense, pero no buscaba un cuerpo físico. Buscaba el cuerpo textual del caso. Quería encontrar la zona cero de la información. La investigación comenzó con una premisa simple en sí: el capitán Grimm existió. Y si la investigación policial ocurrió en 1950, debía haber un rastro de papel en el mundo real. No en revistas de misterio, sino en los archivos municipales de la ciudad de Nueva York. Albeck y otros investigadores comenzaron a peinar los registros del Departamento de Policía de Nueva York de 1950. Buscaron en las listas de nómina, en los registros de pensiones, en los directorios de personal, buscaban al capitán Hubert Grimm. El resultado fue un silencio ensordecedor. No había ningún capitán Hubert Grimm en el Departamento de Personas Desaparecidas en 1950. De hecho, no había ningún oficial con ese apellido en todo el cuerpo policial de la época. Primera grieta en el muro. Luego, buscaron el reporte del accidente. Un atropello fatal en Times Square o en la Quinta Avenida es un evento mayo R. Genera informes de tráfico, notas de prensa, obituarios. Revisaron los periódicos de junio de 1950, el New York Times, el Daily News, el Herald Tribune. Buscaron menciones de un hombre vestido con ropa del siglo XIX, atropellado por un taxi ni en ni una sola línea.
En una ciudad donde la prensa sensacionalista devoraba cualquier excentricidad, la muerte de un viajero del tiempo había pasado completamente desapercibida. Esto nos lleva a una encrucijada inquietante. Tenemos una historia con detalles increíblemente específicos a los nombres, las direcciones, la descripción de la ropa, el contenido de los bolsillos, y sin embargo, el mundo físico, el mundo de los registros y los hechos, niega su existencia. ¿Era todo una mentira? ¿Una alucinación colectiva? Aquí es donde la investigación da un giro hacia lo literario. Obeck, al no encontrar el rastro en la realidad, decidió rastrear la ficción. Comenzó a seguir las citas bibliográficas hacia atrás, como quien sigue un hilo de Ariadna en un laberinto oscuro. La mención de 1972 citaba a una fuente anterior, esa fuente citaba a otra. El rastro cruzó el Atlántico, apareciendo en revistas europeas de los años 60, y luego regresó a Estados Unidos. Finalmente, el hilo condujo a una publicación oscura de mayo de 1951, escrita por un hombre llamado Ralph Eman Halland. Halland había escrito un artículo sobre misterios sin resolver, y había incluido la historia de Fentz como un caso verídico, pero Halland ya estaba muerto, y no podía revelar su fuente. Parecía otro callejón sin salida. Pero la persistencia, esa cualidad obsesiva que define a los grandes investigadores, empujó a Obeck a seguir cavando. Si la historia apareció en 1951, tenía que haber sido escrita antes. Y entonces, en los archivos polvorientos de la literatura popular estadounidense, se produjo el descubrimiento. La pieza que faltaba en el arma humeante no estaba en un archivo policial, estaba en una revista. La revista era Collier's, una de las publicaciones más populares de mediados del siglo XX. La fecha, 15 de septiembre de 1951. En sus páginas, ilustrada con dibujos a carboncillo, había una historia corta, un relato de ficción. El título era I'm Scared, Tengo Miedo. El autor era un escritor de ciencia ficción que estaba empezando a hacerse un nombre, Jack Finney. Jack Finney es más conocido por su novela La invasión de los ladrones de cuerpos. Pero en I'm Scared, Finney exploraba una idea diferente: la fragilidad del tiempo. El relato está estructurado como una serie de testimonios de personas que han experimentado fallos en la realidad, y en el centro de ese relato hay un segmento narrado por un personaje, un policía. El policía se llama Capitán Hubert Rimm. Leamos el texto de Finney. El Capitán Rimm describe un incidente extraño. Un hombre aparece en medio del tráfico, es atropellado y muere. El hombre viste ropa de la década de 1870. En sus bolsillos se encuentran una ficha de cobre por valor de 5 centavos, un recibo de un establo en Lexington Avenue, y billetes de banco antiguos en perfecto estado. El nombre en las tarjetas de visita es Rudolf Fentz. La revelación cae como un martillo. Cada detalle, cada nombre, cada objeto que durante 50 años se había presentado como evidencia forense de un milagro, había salido de la máquina de escribir de un autor de ficción en 1951. El Capitán Rimm nunca existió. Era un personaje, Rudolf Fentz. Nunca murió en la Quinta Avenida. Era un recurso narrativo. La investigación exhaustiva que supuestamente verificó la desaparición en 1876 era simplemente la trama del cuento. El fenómeno que estamos presenciando aquí es fascinante y aterrador a partes iguales. No es un fenómeno de la física cuántica, sino de la psicología social. Es el nacimiento de una leyenda urbana en tiempo real. Alguien leyó el cuento de Finney en 1951. Quizás olvidó que era ficción, o quizás decidió deliberadamente omitir ese detalle. Lo recontó como un hecho real. Ralph M. Halland lo recogió, lo publicó como un caso verdadero, y a partir de ahí, la historia se desprendió de su creador. Se convirtió en un meme antes de que existiera la palabra. La ficción se disfrazó de realidad tan eficazmente que engañó a generaciones de investigadores. La autoridad de la letra impresa, la especificidad de los detalles, los $70 en billetes antiguos, la dirección exacta, otorgaron a la mentira un peso de verdad. Para muchos escépticos, este es el final del camino. Caso cerrado. Rudolf Fentz
Es un personaje de ficción. Jack Finney es el autor. No hay misterio. Podemos apagar las luces e irnos a casa, pero hay un problema. La historia no termina simplemente con la identificación del cuento de Finney, porque en el extraño mundo de las coincidencias y las anomalías, la solución a veces crea nuevos misterios. Mientras los investigadores celebraban haber desacreditado la leyenda, surgió un nuevo dato. Un dato pequeño, incómodo, que se negaba a encajar en la explicación de es solo un cuento. En el año 2007, un investigador que revisaba los archivos de noticias digitales se topó con algo que le heló la sangre. No era una revista de ciencia ficción, no era un boletín de lo paranormal, era un periódico real, un periódico del siglo XIX. El Working Man's Advocate, un periódico publicado en Chicago. La fecha de la edición era 1876. En la sección de noticias locales, enterrada entre reportes de cosechas y anuncios de tónicos medicinales, había una breve nota. Una nota sobre un hombre, un tal Rudolf Fentz. La nota no mencionaba viajes en el tiempo, no mencionaba taxis ni Nueva York en el futuro, pero mencionaba una desaparición, y mencionaba detalles que Jack Finney, escribiendo en 1951, difícilmente podría haber conocido por casualidad. De repente, la certeza de que todo es ficción comienza a tambalearse. Es posible que Jack Finney, en su búsqueda de inspiración, se hubiera topado con una historia real y olvidada. ¿O estamos ante un caso de Life Imitating Art? Imitating Life. La vida imitando al arte que imita a la vida. En un bucle infinito, la verdadera madriguera del conejo no es el viaje en el tiempo del cuerpo, sino el viaje en el tiempo de la información. ¿Cómo llegó el nombre de un hombre real de 1876 a la mente de un escritor en 1951, para luego convertirse en una leyenda global? ¿Fue casualidad o hay una conexión más profunda, algo que vincula la mente del autor con la realidad de una manera que no comprendemos? En la próxima parte, nos adentraremos en esta paradoja final. Analizaremos la extraña sincronicidad entre la ficción de Finney y los registros históricos reales que no deberían existir, porque a veces la ficción no es una invención, sino una premonición, o un recuerdo de algo que aún no ha sucedido. En la medicina forense existe un principio fundamental: el cuerpo no miente. La carne puede magullarse, los huesos pueden romperse, pero la biología sigue reglas estrictas de causa y efecto. Sin embargo, cuando la víctima no es un ser humano de carne y hueso, sino una narrativa, una historia que ha mutado a través de décadas de repetición oral y escrita, la autopsia se vuelve infinitamente más compleja. Lo que estamos realizando aquí no es una patología clínica, sino una patología de la información. Estamos diseccionando la anatomía de una leyenda para ver si, en su núcleo, late un corazón real, o si es simplemente un mecanismo de relojería construido para engañar. Retomemos el hallazgo del periódico Asterisk, Working Man's Advocate Asterisk, de 1876. Este es el momento crítico de nuestra investigación técnica. Hasta este punto, la balanza se inclinaba pesadamente hacia la ficción de Jack Finney. Pero la aparición de un registro histórico real, con el nombre Rudolf Fentz, actúa como una anomalía en el sistema. Un glitch en la matriz lógica que habíamos construido. Analicemos estadísticamente este evento. Jack Finney escribe su cuento I'm Scared en 1951. Necesita un nombre para su protagonista victoriano. Los escritores, por lo general, eligen nombres basándose en la cadencia, en la sonoridad o en la familiaridad subconsciente. Elige Rudolf Fentz, un nombre germánico, algo anticuado, pero no inverosímil. Ahora, calculemos las probabilidades. En la ciudad de Nueva York, o en la costa este de los Estados Unidos, en 1876, ¿cuántos hombres se llamaban Rudolf Fentz? Los registros del censo de la época muestran que el apellido Fentz era extremadamente raro, mucho menos común que Smith, Miller o incluso Fenton. La combinación específica de Rudolf y Fentz reduce el grupo de muestra a una cifra infinitesimal, cercana a cero, que un escritor de ficción,
75 años después, invente aleatoriamente un nombre que corresponde exactamente a una persona real que desapareció o estuvo involucrada en un incidente noticioso en el mismo año que el cuento especifica, es una coincidencia que roza lo imposible. En criminología, no creemos en las coincidencias de esta magnitud. Si dos eventos desconectados se alinean con tal precisión, asumimos una conexión causal. Aquí es donde entramos en el terreno de la contaminación de la escena del crimen. En una escena física, la contaminación ocurre cuando un oficial pisa una huella o toca un arma sin guantes. En la historia de Fens, la contaminación es cronológica. Tenemos dos hipótesis técnicas para explicar la existencia del registro de 1876. La hipótesis A es la criptomnesia. Este es un fenómeno psicológico bien documentado, donde un sujeto recupera un recuerdo olvidado, pero no lo reconoce como tal, creyendo que es una idea original. Es posible que Jack Finney, en su investigación para ambientar su cuento, hojeara periódicos antiguos o anuarios. Es posible que sus ojos pasaran por encima de una pequeña nota sobre un tal Rudolf Fens, y que su cerebro archivara ese nombre en el subconsciente solo para inventarlo meses después al escribir su relato. En este escenario, Fens fue real, su tragedia fue real, pero su viaje en el tiempo fue la invención de un escritor que plagió la realidad sin saberlo. La hipótesis B es más inquietante y se alinea con la teoría del tulpa o la causalidad inversa. Sugiere que la fuerza de la leyenda es tal que distorsiona nuestra búsqueda de pruebas. Cuando miles de personas buscan un patrón, a menudo fuerzan los datos para que encajen. Es el recorte del *Working Man's Advocate* genuino. Sometamos el recorte a un análisis forense documental. Cuando los investigadores digitales examinaron la fuente del supuesto artículo de 1876, encontraron inconsistencias sutiles. El lenguaje utilizado en la nota periodística tenía giros fraseológicos que eran ligeramente anacrónicos para la década de 1870. Ciertas palabras, ciertas estructuras gramaticales, resonaban más con el estilo periodístico de mediados del siglo XX que con la prosa florida y densa de la era victoriana. Esto nos lleva a sospechar de una falsificación secundaria. Es muy probable que, en algún momento entre 1970 y el año 2000, un entusiasta de la historia, queriendo validar la leyenda, creara la evidencia faltante. En el mundo de los ovnis y lo paranormal, esto es moneda corriente, documentos MJ-12, autopsias de alienígenas, fotos manipuladas. Alguien quiso tanto que Rudolf Fens fuera real, que plantó un hueso falso en el desierto para que los arqueólogos del futuro lo encontraran. Pero dejemos de lado por un momento la veracidad del recorte y volvamos a los objetos físicos descritos en la historia original. En una investigación de homicidio, los efectos personales son testigos mudos. El cuento de Finn y menos. Y por ende, la leyenda urbana enumera objetos muy específicos, anún. Ficha de cobre para una cerveza de 5 centavos. 2 anún. Recibo de los establos Lexington. 3 en $70 en billetes antiguos. 4 en una carta de Filadelfia fechada en junio de 1876. Desde una perspectiva narrativa técnica, estos objetos son lo que llamamos anclas de verosimilitud. Finney no eligió estos objetos al azar. Eligió objetos que poseen textura y peso. La ficha de cerveza evoca el sabor, el olor de una taberna, la clase social del individuo. El recibo del establo sitúa al personaje en una geografía específica, Lexington Avenue, y en una actividad cotidiana, seguridad de su transporte. La carta añade una dimensión social, una conexión con otra persona, una vida emocional. Si analizamos estos objetos bajo la lente de la psicología forense, vemos por qué la leyenda sobrevivió 50 años. Estos detalles son demasiado mundanos para ser inventados por un mentiroso promedio. Un mentiroso amateur inventaría un reloj de bolsillo de oro con una inscripción misteriosa o un diario con advertencias sobre el futuro. Finney, siendo un maestro narrador, eligió la basura de los bolsillos. Y es esa banalidad la que vendió la mentira. La gente creyó en Fens
porque sus bolsillos contenían la verdad aburrida de la vida diaria. Ahora, profundicemos en la autopsia del tiempo. Si aceptamos la premisa de la historia solo como ejercicio teórico, debemos examinar la biología del viaje. El cuerpo de Fens apareció fresco, sin rigor mortis avanzado, sin descomposición, con la temperatura corporal de un hombre vivo hasta el momento del impacto. Esto implica un desplazamiento instantáneo. No hubo un túnel de luz de horas de duración. No hubo un limbo. Fens pasó de Tisiro M. Hill, 876, a Tiano M. Hill, 950, en un intervalo de Planck. Físicamente, esto presenta problemas catastróficos. La Tierra no está estática. Se mueve alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. El sistema solar se mueve en la galaxia. En 74 años, la Tierra se ha desplazado miles de millones de kilómetros en el espacio. Si Rudolf Fens hubiera viajado solo en el tiempo, y no en el espacio, habría aparecido en el vacío absoluto del cosmos, congelándose instantáneamente. Para que apareciera en la misma esquina de la Quinta Avenida, el mecanismo de transporte tendría que estar anclado gravitacionalmente a la superficie del planeta. Esto sugiere que, si el incidente fuera real, no fue un viaje en el sentido de movimiento, sino un pliegue, como doblar una hoja de papel para que dos puntos distantes se toquen. Pero volvamos a la realidad fría de la sala de archivos. La autopsia de la leyenda nos revela que el paciente cero de esta infección memética fue, sin duda, el artículo de Ralph M. Holland en 1951 o 52. Holland tomó el cuento de Fine, le amputó la etiqueta de ficción, le extrajo el contexto literario y lo trasplantó al cuerpo de la literatura de hechos extraños. Fue una operación quirúrgica de desinformación. Holland no citó a Finney. Presentó los datos como si hubieran salido de un informe policial al que él tuvo acceso exclusivo. Al hacerlo, creó un simulacro a una copia de la realidad que se vuelve más real que la realidad misma. Durante décadas, los investigadores buscaron al capitán Rim, buscaron las huellas dactilares, buscaron la tumba, pero estaban buscando sombras en la pared de la caverna de Platón. Sin embargo, hay un último giro en nuestra disección técnica. Un detalle que a menudo se pasa por alto en el afán de desacreditar la historia. Aunque el cuento de Finney es la fuente de la narrativa moderna, y aunque el recorte de 1876 es probablemente una falsificación o una coincidencia estadística, el concepto de la desaparición en sí resuena con casos reales. En los archivos de la policía de Nueva York del siglo XIX, hay cientos de Rudolf Fens anónimos, hombres que salieron a comprar tabaco y nunca volvieron. El juez, Joseph Kreiter, Ambrose Bierce. La historia de Fens nos fascina no porque sea única, sino porque es el arquetipo de todos los desaparecidos. Es el contenedor donde vertemos nuestro miedo a ser borrados. La autopsia concluye lo siguiente: la causa de la muerte de la verdad fue la narrativa. La historia era demasiado buena para verificarla. El cerebro humano, confrontado con un misterio elegante y una explicación aburrida, elegirá el misterio 9 de cada 10 veces. Pero, ¿significa esto que debemos cerrar el caso definitivamente? Significa que no hay nada más que papel y tinta detrás de la levita negra. No tan rápido, porque en el universo de lo extraño, la negación a veces sirve como confirmación de algo más profundo. Si Jack Finney canalizó esta historia, si la sacó del éter, ¿de dónde vino la señal original? Es posible que la ficción sea, en ocasiones, un eco de una realidad que aún no hemos descubierto cómo medir. En la parte final de esta serie, vamos a emitir el veredicto. Vamos a mirar a los ojos a la posibilidad del viaje en el tiempo, no como ciencia ficción, sino como una realidad humana. Y responderemos a la pregunta final: ¿importa si Rudolf Fens existió, si su fantasma ha logrado obsesionarnos durante 70 años? El hombre pudo ser falso, pero el miedo es absolutamente real. Hemos llegado al final del pasillo. Las luces de la sala de archivos parpadean, señalando el cierre inminente, y sobre la mesa de metal hemos esparcido todas las piezas de este rompecabezas imposible. Tenemos un cadáver que no debería existir, una investigación policial liderada por un capitán fantasma, objetos físicos que desafían la datación por carbono y,
Finalmente, un cuento corto publicado en una revista de mediados del siglo XX, que parece ser la zona cero de toda esta locura. La conclusión racional, la que nos ofrece el mundo sobrio y diurno, es sencilla. Rudolph Fentz nunca existió. Fue una invención de la mente de Jack Finney, un personaje de tinta y papel, que escapó de su encuadernación para infectar el mundo real. Fue un virus memético antes de la era de Internet, transmitido de revista en revista, de rumor en rumor, hasta que la repetición le otorgó la solidez de la verdad histórica. Para el escéptico, el caso está cerrado. Se puede archivar bajo la etiqueta de leyenda urbana y volver a la seguridad de la rutina. Pero si han seguido esta investigación hasta aquí, saben que la verdad rara vez es tan limpia. Saben que cerrar la carpeta no disipa la niebla. Porque, aunque aceptemos que Rudolph Fentz fue una ficción, debemos enfrentarnos a un hecho mucho más inquietante. La realidad es frágil. Lo que el caso de Rudolph Fentz nos demuestra no es la existencia del viaje en el tiempo físico, sino el poder aterrador de la creencia colectiva. Durante 50 años, este hombre fue real. Para los miles de personas que leyeron su historia, que sintieron un escalofrío al imaginar su pánico en Times Square, Fentz existió. Su miedo fue real. Su soledad fue real. En el universo de la mente humana, Rudolph Fentz ocupó un espacio físico, generó emociones, inspiró debates y motivó investigaciones. ¿Qué es la realidad? Sino un consenso. Si todos acordamos que algo sucedió, ¿no se convierte eso en historia? Hay un concepto en la filosofía esotérica llamado tulpa. Es la idea de que, si suficiente energía mental se concentra en un pensamiento, ese pensamiento puede manifestarse en el plano físico. Rudolph Fentz es, en muchos sentidos, un tulpa moderno. Lo deseamos tanto, tememos tanto la idea de perdernos en el tiempo, que colectivamente le dimos vida. Lo sacamos de las páginas de Collier S. Por y lo colocamos en el asfalto de la Quinta Avenida. Pero vayamos más profundo. Miremos el abismo que Fentz representa. ¿Por qué esta historia, de entre millones de cuentos de ciencia ficción, fue la que se arraigó? ¿Por qué nos obsesiona tanto? La respuesta yace en nuestra propia ansiedad existencial. Rudolph Fentz es el avatar de nuestro miedo más profundo a la obsolescencia. Todos somos viajeros en el tiempo. Viajamos hacia el futuro, a la velocidad de 60 segundos por minuto. Y todos, inevitablemente, llegaremos a un punto en el que el mundo dejará de reconocernos. Llegará un día en que saldremos a la calle, y la música será ruido, la moda será ridícula, la tecnología será magia incomprensible, y el lenguaje habrá mutado. Llegará un día en que seremos extranjeros en nuestra propia ciudad. Rudolph Fentz no es una anomalía. Es una profecía de nuestro propio destino. Él es el hombre que llegó a ese futuro demasiado rápido, sin la amortiguación de los años intermedios, y el choque lo mató. Su historia resuena porque, en el fondo, todos sentimos que el tiempo se nos escapa, sentimos que el mundo cambia más rápido de lo que podemos adaptarnos. Fentz es la víctima final del progreso. Ahora, consideremos la posibilidad más oscura, la duda razonable que mantiene a los investigadores despiertos a las 3 de la mañana. Supongamos por un momento que la explicación de la ficción es una cortina de humo. Supongamos que Jack Finney no inventó la historia, sino que la recibió. Los artistas a menudo hablan de la inspiración como algo que viene de fuera, una señal que sintonizan. Es posible que el incidente ocurriera en una realidad adyacente, en una línea temporal que rozó la nuestra, y que el eco de ese evento reverberara en la mente de un escritor sensible. La física moderna nos habla de multiversos, de dimensiones que se apilan unas sobre otras como hojas de papel. A veces, la tinta traspasa la página. A veces, un hombre cruza la calle. Incluso si descartamos lo sobrenatural, la coincidencia del nombre en el periódico de 1876 sigue siendo una astilla en el cerebro, una imposibilidad estadística. Nos recuerda que el universo es un lugar de caos ordenado, donde las conexiones invisibles tejen la trama de nuestras vidas. Al final de esta investigación, nos quedamos con una imagen, no la del cadáver en la morgue, ni la del escritor en su escritorio. Nos quedamos con la imagen de un hombre parado en el umbral de su casa, una noche de verano en 1876,
Enciende su cigarro. El humo azul se eleva hacia las estrellas. El aire huele a caballos y a tierra húmeda. Está tranquilo. Está en casa. Piensa en su esposa, en su hijo durmiendo arriba. Piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Da un paso hacia la oscuridad de la calle, confiando en que el suelo estará allí para recibir su pie. Ese paso es el acto de fe que todos realizamos cada día. Confiamos en que el mañana será una continuación lógica del hoy. Confiamos en que las leyes de la física se mantendrán constantes. Pero el caso de Rudolf Fentz, sea realidad o ficción, nos susurra que esa confianza es infundada. El suelo puede desaparecer, el escenario puede cambiar. Las luces pueden apagarse. Quizás la verdadera lección aquí no es sobre viajes en el tiempo, sino sobre la atención, sobre estar presentes. Porque si el tiempo es una ilusión, o un océano, o una trampa, lo único que tenemos realmente es este momento exacto. El ahora, el capitán Hubert Ream, el detective que nunca existió, buscó respuestas en los archivos y encontró silencio. Nosotros hemos buscado en la leyenda y hemos encontrado un espejo. Al cerrar este expediente, les invito a hacer un experimento. La próxima vez que caminen por una calle concurrida de su ciudad, deténganse. Cierren los ojos por un segundo. Escuchen el rugido de la vida a su alrededor. Y luego, imaginen que al abrirlos, todo ha desaparecido. El silencio, la oscuridad en las estrellas antiguas, sobre sus cabezas. Imaginen que son ustedes los que han cruzado la línea. ¿Quién creería su historia? ¿Quién lloraría su desaparición en un tiempo que no es el suyo? La tragedia de Rudolf Fentz es que murió 2 veces. Primero, murió en la ficción de 1951. Y luego, murió de nuevo cuando descubrimos que era mentira. Le quitamos su humanidad para convertirlo en un dato curioso. Pero esta noche, le devolvemos su dignidad. Sea hombre o mito, Rudolf Fentz nos ha enseñado a mirar el reloj con recelo y a valorar el suelo bajo nuestros pies. El caso está cerrado, pero la puerta permanece abierta. Porque en un universo infinito, la línea entre lo que es posible y lo que es imposible no es un muro de ladrillo, es una línea dibujada en la arena, y la marea siempre está subiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los archivos de lo imposible. Soy su narrador, y recuerden, la realidad es solo una historia que todos hemos acordado creer, hasta que alguien cambia el guión. Buenas noches.